Muy buenas una vez más a todos y todas, bienvenidos al canal. En este vídeo de hoy no os voy a hablar de ninguna moneda en concreto. En esta ocasión os quiero contar una historia. Una historia, eso sí, relacionada con monedas. Concretamente con monedas de este tipo, como las que tenemos aquí delante. Estos 8 reales columnarios. También llamadas por algunos duros antiguos. No me detengo en la moneda en sí porque de ellas ya os he hablado en vídeos anteriores, así que lo que hoy nos interesa es esta historia. Bien, quizá alguno o alguna de vosotras haya oído hablar de esta historia, sobre todo si sois del sur de España, de la provincia de Cádiz o alrededores, o bien si sois aficionados al carnaval. Y es que esta historia ocurrió en Cádiz a principios del siglo XX, concretamente en el año 1904. Y ya al año siguiente quedó plasmada e inmortalizada ya para la posteridad en uno de los tanguillos más famosos que se recuerdan de toda la historia del carnaval de Cádiz, que se llamó Aquellos Duros Antiguos. Bien, pues quizá si no hubiese sido por este tanguillo, por esta coplilla, aquel hecho hubiese quedado probablemente en el olvido, aunque en su momento, eso sí, tuvo una repercusión importante y fue noticia destacada en los diarios de la época. Pero como decía, si no llega a ser por la coplilla del carnaval, posiblemente no hubiese llegado hasta nuestros días. Bueno, pues corría el mes de junio del año 1904 y tras un fuerte temporal de poniente comenzaron a aparecer en la playa, en una de las playas de Cádiz, que por aquel entonces estaba o limitada con las propiedades de una antigua almadraba, pues empezaron a surgir de la orilla duros de plata. ¿Cómo aparecieron aquellos duros de plata? Pues hay varias versiones. Una de ellas dice que fueron unos albañiles arreglando una tapia de la propia almadraba que había derribado aquel temporal de poniente, y otra versión dice que fue un trabajador o varios trabajadores de la almadraba que al acercarse a la orilla y hacer un hoyo para enterrar unos despojos de pescado, pues descubrieron a poca profundidad aquellos duros. Un auténtico tesorillo de monedas de 8 reales del siglo XVIII, como esta que tenemos aquí, o parecidas. Yo os he traído un ejemplar de Felipe V, del año 1745, otro ejemplar de Fernando VI, del año 1759, y por último, este ejemplar de Carlos III, del año 1770. De estas monedas ya hemos hablado en vídeos anteriores, como ya decía anteriormente, así que no me detengo en ellas. Hoy lo que nos interesa es la historia. Bien, pues este hombre o estos hombres que descubrieron por casualidad aquel tesorillo de monedas de plata de 8 reales antiguas, pues se quedaron perplejos y se llenaron los bolsillos con todos los duros que pudieron. Luego, cuando volvieron al trabajo con el resto de sus compañeros, pues ya aquel hecho se contó, se comentó y ya pues se corrió la voz. Se cuentan que volvieron a la playa a buscar más duros. Al poco tiempo, el dueño de la almadraba apareció diciendo que aquella parte de la playa era de su propiedad y, bueno, pues los operarios a cargo de la almadraba, pues se cuenta que llenaban grandes latas de atún de la almadraba destinadas, lógicamente, a las conservas del pescado, pues las destinaron a llenar a paladas esas latas de atún de gran tamaño de los duros antiguos, de estos duros de plata que iban apareciendo. O sea, de haceros una idea de la magnitud de la cantidad de monedas que estaban apareciendo en la orilla. Pero claro, la gente veía aquello como todas iban a parar al dueño de la almadraba y empezó a protestar y allí se formó un alboroto tremendo. Por lo que al poco tiempo pues aparecieron los carabineros y finalmente pues las autoridades se dice que marcaron con una cinta métrica en la arena de la playa una raya y vinieron a decir que de la raya hacia un lado, hacia arriba, las monedas que aparecieran pertenecerían a la almadraba y de la raya hacia abajo, es decir, hacia el otro lado, pues podría escarbar libremente todo aquel que quisiera.
Entonces fue cuando se formó una algarabía brutal de inmediato y la gente se puso allí como loca a escarbar como si no hubiese un mañana. Era imposible saber la cantidad de duros que se encontraron aquel primer día, ya que todo el mundo se escondía más de lo que decía. Se cree que serían más de 1500 piezas, la gran mayoría de ellas de las que la gente llamaba duros de los dos mundos, como estos que tengo yo aquí para ilustrar esta historia, como los duros columnarios, que aparecen esos dos globos terráqueos entre las dos columnas de Hércules. Pues la gente le llamaba duros de los dos mundos, que decían ellos mismos eran un poquito más grandes que los duros normales, es decir, los que estaban en circulación en aquella época de principios del siglo XX. Y también se cuenta que aparecieron algunos con el busto de Carlos III, pero eso eran muy pocos, la inmensa mayoría eran duros columnarios de los dos mundos. Bien, pues fue ya, lógicamente, al día siguiente del primer hallazgo, cuando se produjo la gran avalancha de gente en busca de duros. El Canguillo rezaba en una de sus estrofas: estaba la playa igual que una feria. Así que imaginaros cómo se puso aquello al día siguiente del descubrimiento de aquellos duros antiguos. Como una feria, decía el Tanguillo, que se había puesto la playa. Pero claro, con aquellos duros que la gente iba encontrando, no podían comprar directamente nada, por lo que rápidamente aparecieron intermediarios que hicieron, lógicamente, un negocio importante. Compraban los duros a 14 reales o a 3 pesetas, pero se cuenta que a partir del segundo día y del tercer día, sobre todo, ya los precios bajaron a 10 reales. Es decir, un duro bueno por dos de aquellos antiguos que estaban apareciendo. Hasta que poco a poco, con el paso de los días, los duros se fueron acabando y aquel acontecimiento, como decía al principio del vídeo, pues quedó inmortalizado ya en el Carnaval de Cádiz al año siguiente, en el año 1905, por el coro llamado de los Anticuarios, y cuyo autor fue Antonio Rodríguez Martínez, más conocido como el Tío de la Tiza, quien probablemente pues compuso el tanguillo, la coplilla más famosa de toda la historia del Carnaval de Cádiz de todos los tiempos, y que gracias a él, como comentaba anteriormente, pues ha perdurado en la memoria colectiva, sobre todo de aquí de la provincia de Cádiz. Pues estos hechos permanecen aún en la memoria popular, porque este tanguillo se sigue cantando pues prácticamente todos los días. En cuanto al origen de la procedencia de este tesoro, pues se hablaba por aquel entonces de que procedía de un posible naufragio y que pues antes de que aquello saliera a flote, digamos, y que la gente descubriera el botín, pues que los piratas escondieron estos duros en la playa para tratar de recuperarlos más adelante. Otra teoría decía que procedía del Defiance, un barco de guerra inglés que combatió en la batalla del Cabo de Finisterre en el año 1809, y luego también luchó en la batalla de Trafalgar, en el 21 de octubre de ese mismo año. Según decían las crónicas de la época, este barco inglés llevaba al parecer 154 cajas llenas de monedas de plata arrebatadas a los españoles previamente. Pero esta hipótesis de este barco inglés no encajaría con la historia posterior de este barco. Es una de las teorías, pero no es la más fiable. Otra teoría, por ejemplo, decía que estos duros, que este tesoro, pues procedía de un botín enterrado y ocultado por piratas. Otra teoría decía que este era un tesoro que habían ocultado los jesuitas en las playas de Cádiz antes de ser expulsados del país. O incluso también se llegó a decir que eran fondos escondidos para financiar un levantamiento contra el rey, un levantamiento por parte de los liberales contra el rey Fernando VII. Bien, en cuanto a la teoría del botín pirata, parece ser la más fiable. Al menos es la que más
raigambre tuvo entre la población. Y se cuenta que esta historia del pirata estaba relacionada con el legendario y sanguinario pirata gallego Benito Soto, que se hizo con el mando de un barco brasileño que se llamaba el Defensor de Pedro, y este barco pues quedó encallado en las costas cercanas a Cádiz al confundir el faro de San Fernando con el de Tarifa. Esto ocurriría aproximadamente en el año 1828. Este naufragio se produjo después de haber efectuado numerosos abordajes, por lo que no es descabellado pensar que el barco llevaba a bordo un importante botín. Los piratas, hay constancia de ello, estuvieron en Cádiz varios días, finalmente fueron descubiertos y la mayoría de ellos fueron ajusticiados en la misma ciudad de Cádiz. Pero el cabecilla, el capitán pirata Benito Soto, logró huir, se escapó y llegó hasta Gibraltar, hasta la colonia británica. Allí estuvo también varios días, pero finalmente también fue descubierto y ajusticiado. Se dice que fue ahorcado en la colonia británica, en Gibraltar. Bien, y para finalizar el vídeo, comentar una última curiosidad relacionada también con esta apasionante historia de tesoros, de botines, de piratas, de duros de plata, etcétera, etcétera. Y es que al parecer el mismísimo poeta José de Espronceda se inspiró en este personaje, en este pirata, en Benito Soto, para escribir su célebre Canción del Pirata. Así que fijaros cómo de unos hechos acaecidos en las playas de Cádiz, donde se encontraron monedas de 8 reales como estas antiguas, de 8 reales columnarios, fijaros cómo esa historia está relacionada con piratas y luego con la literatura, porque se dice que incluso el propio José de Espronceda se basó en este personaje para escribir su famosa Canción del Pirata. Bueno, pues nada más, dejamos el vídeo aquí, esperando que os haya gustado esta historia, si no la conocíais, y nada más, os dejo aquí finalmente contemplando estos 3 bonitos ejemplares de duros antiguos, de 8 reales columnarios, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, saludos a todos y todas.